Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. La animalidad del ser humano ha sido una cuestión muy discutida a través de los siglos entre sabios, filósofos e historiadores. En el libro del Génesis, en la Biblia, dice: «Y los bendijo Dios, diciéndoles: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todos los seres, bestias o reptiles que se mueven o se arrastran sobre la tierra». Esto cambia según la versión de Biblia, pero es el mensaje en Génesis 1:28. Para la tradición judeo-cristiana, el ser humano es cualitativamente distinto y superior respecto a los animales. El gran sabio Aristóteles no pensaba lo mismo. Para él, el ser humano compartía similitudes suficientes con los animales como para considerarlo uno de ellos, salvo una supuesta y notable diferencia que le hace único: su racionalidad. De ahí la expresión que trasciende siglos: el ser humano es un animal racional. ¿Pero es cierto esto? Dictadores, tiranos y genocidas, violadores, sociópatas y criminales son seres irracionales, repugnantes y despreciables, y en todos los casos peores que las bestias y los reptiles. Traigo esto a cuento porque en estos días un grupo de canallas con esas características bestiales y pestilentes será vencido, expulsado y arrasado en elecciones libres por un pueblo lastimado y adolorido, pero fuerte y valiente, que tiene 2 décadas de gritar libertad. Es un pueblo hoy liderado por una mujer ejemplar que se enfrentará a las urnas de la historia el próximo 28 de julio. Venezuela y María Corina Machado son la nación y la mujer que deben estar muy presentes en la mente y en el corazón del mundo libre, porque lo que suceda en Venezuela el 28 de julio marcará el destino del continente americano. ¿Serán libres y transparentes las elecciones? ¿Se respetará el resultado? ¿Triunfarán la democracia y la libertad o se impondrán la tiranía y la represión? El deseo de cambio, la ilusión por restituir su democracia, el valor para rescatar su dignidad y el admirable compromiso para reconstruir su país nos debe hacer sentir venezolanos a todos los iberoamericanos. El pueblo venezolano saldrá a votar el próximo 28 de julio. El mundo libre debe decir presente. Por la libertad de Venezuela hasta el final. Venezuela celebra elecciones el 28 de julio. El futuro de la democracia y la libertad en América Latina estará en juego ese día en la tierra de Bolívar. La esencia de la democracia es el derecho a elegir. Lo que suceda el 28 de julio en Venezuela marcará la agenda política de nuestro continente para los próximos 20 años. Desde 1998, con la llegada del chavismo, Venezuela ha caído de forma dramática en todos los índices sociales y económicos, y es hoy uno de los países más pobres y atrasados del planeta. La inflación llegó a superar el 130.000% y hasta 1/3 de los venezolanos ha estado en situación de inseguridad alimentaria. Maduro ha destruido el 78% de la capacidad de producción petrolera. El saqueo de la corrupta dictadura se calcula en $56.000 millones, una cantidad mayor a las economías de países como Bolivia o Paraguay. Esta organización mafiosa encabezada por Maduro ha incumplido repetidamente acuerdos internacionales, ha inhabilitado, perseguido y encarcelado opositores y ha obstaculizado la observación internacional para el próximo proceso electoral. Venezuela es considerada una férrea dictadura y es uno de los principales corredores de cocaína hacia Europa y Estados Unidos. El peligro que la narcodictadura de Caracas representa para el continente americano aumenta con las alianzas y la complicidad de Maduro y su cuadrilla con Rusia, China, Irán y grupos terroristas como Hamas, Hezbollah y otros. Estos vínculos con grupos y estados criminales y autoritarios, además de sostener al régimen canallesco de Maduro, amenazan la estabilidad y la seguridad hemisférica.
Para que Venezuela termine con la pesadilla chavista, las elecciones del 28 de julio deben ser libres, democráticas y transparentes. El pueblo venezolano, su ejército y la comunidad internacional deben defender el resultado a cualquier costo, y el gobierno criminal del narcodictador, Nicolás Maduro, lo debe acatar. Venezuela ha soportado la tiranía chavista por más de 2 décadas. Hoy, la líder indiscutible de la oposición es María Corina Machado, quien ha enfrentado a la dictadura con todo y sus trampas, engaños y descalificación. Y a pesar de ello, María Corina y el pueblo llevan como candidato a la próxima elección a Edmundo González, quien tiene alrededor de 70% de intención de voto en las encuestas serias. La esperanza de libertad y democracia la representan María Corina y Edmundo González. La elección del 28 de julio determinará el futuro de Venezuela y también el de América Latina. Los pueblos libres del mundo seremos Venezuela el próximo 28, pero los venezolanos lo saben. Solo el pueblo salva al pueblo, y si quieren libertad, serán ellos quienes tendrán que arrebatársela a la dictadura. Por la libertad de Venezuela, hasta el final. El 28 de julio debe lograrse la segunda independencia para Venezuela, una nación que tiene más de 20 años de enfrentar una dictadura infame, corrupta y criminal. El 28 de julio es el día en que el pueblo venezolano debe recuperar su libertad. Lo que sucede en Venezuela el 28 de julio marcará el futuro de la democracia y la fuerza de la libertad en América Latina para los próximos 20 años. Así de serio, grave y determinante es el momento que vive nuestro continente. El próximo 28 se realizarán las elecciones más importantes del siglo. Para conversar sobre el momento histórico que vive Venezuela, tengo el privilegio de presentarles a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela de enero de 2019 a enero de 2023. Su presidencia fue reconocida por más de 50 países, incluyendo Estados Unidos y España, y varias naciones de América Latina y Europa. Presidente Guaidó tiene una brillante carrera profesional y cívica, es ingeniero industrial con posgrado en gestión pública por la Universidad de George Washington, fue diputado y presidente de la Asamblea Nacional bajo las circunstancias que provoca una dictadura. Hoy, desde el exilio, está presente en esta nueva batalla por la libertad de su país. Presidente Guaidó, bienvenido a Razón de Estado. Las dictaduras no pierden elecciones. ¿Qué incentivos tiene el régimen de Maduro para entregar el poder si pierde? Gracias, Dionisio, por la invitación y además concuerdo con esa casi frase. No creo que sea una pregunta, pero lo que viene el 28 de julio en Venezuela, difícil llamarlo elección. Es la oportunidad para ejercer mayoría, es la oportunidad para desafiar nuevamente a la dictadura, para los pilares que sostienen hoy a Nicolás Maduro, Fuerza Armada, incluso los que lo mantienen económicamente o grupos organizados de crimen, por ejemplo. Ponerlos no solamente a tambalear. Cuando María Corina Machado está perseguida judicialmente, cuando Edmundo González Urrutia está perseguido hoy también, cuando hay 72 personas en los últimos 3 meses detenidos o perseguidos, es difícil llamar elección. 4,5 millones de venezolanos que no pueden participar el próximo 28 de julio, pero la gran noticia en este momento, Dionisio, es que somos mayoría, nadie lo duda, y que es la fuerza más importante para desafiar entonces a Maduro y provocar una transición a la democracia. Presidente, o sea que lo que tú dices es de que la fuerza de una mayoría que en este momento es sensible, visible, determinante, puede hacer la diferencia en que la dictadura ya no encuentre formas de mantenerse en el poder. Y para eso son útiles los momentos electorales en un país. Nadie espera que por buena voluntad Maduro o cualquier otro dictador en el mundo entreguen el poder. Eso no pasa de esa manera, hay que forzarlo. Claro, y no hay que perder de vista que la dictadura es la que cuenta los votos en este caso. ¿Qué sucede si la dictadura dice que ganó? Mira, uno es increíble. Básicamente nadie va a consumir cuando se sabe que Maduro está solo y no tiene ningún tipo de respaldo popular. Maduro ya no puede robarse la elección. Atención con esto. Maduro no puede robarse la elección. Él pudiera arrebatar, pudiera decir a lo bravo, como decimos en Venezuela o en Latinoamérica, que tiene un resultado distinto al que va a expresar popularmente, pero también tendrá que enfrentar las consecuencias de eso. Y ya vimos lo que pasó en el 2019 en Venezuela, fue desconocido. Tiene sanciones que fuimos a buscar en el mundo entero para hacerlo responsable de sus crímenes. Tiene recompensa por
sus crímenes. Entonces, solamente va a ser peor. Y esto, atención con esto, Dionisio, que quiero que lo escuchen quienes hoy sostienen también a Maduro. Va a ser responsabilidad de ellos, el entorno que sostiene a Maduro, los militares que saben lo que sucede en Venezuela, saben que las consecuencias de arrebatar un triunfo de la oposición electoralmente hablando es lo que puede hacer la diferencia el 28 y 29 de julio. ¿Es de esto que tú describes de donde viene la fuerza del ciudadano venezolano para en esta batalla no solo decir presente, sino buscar ganarla? Mira, hay muchos análisis distantes, fríos, en ciudades que toman decisiones a nivel mundial, dejan a veces por fuera la variable más importante de cualquier proceso político y social, la gente. Presidente, la historia nos enseña que de la comunidad internacional se puede esperar poco o nada. En última instancia, el pueblo venezolano está solo. ¿A qué extremos se debe llegar para defender un triunfo electoral que es la llave para recuperar la libertad y la democracia en Venezuela? Y te pregunto esto más, presidente, ¿tendrá que correr sangre? Mira, ha corrido mucho, lamentablemente. Torturados, asesinados, perseguidos por la dictadura de Maduro. No en vano está siendo, además, señalado en la Corte Penal Internacional. Venezuela y los venezolanos, Dionisio, han demostrado la fuerza, el pundonor para arriesgarlo hasta la vida en las calles de Venezuela, y no tengo duda que no va a ser distinto el próximo 28 y 29 de julio. Que por las circunstancias podría ser aún peor. Y si la dictadura se quiere imponer y atropellar el proceso y el pueblo quiere defender su victoria, aquello puede ser muy grave, ¿no? Mire, lo hemos demostrado además. No estoy hablando al aire. Los últimos 15 años, por lo menos en Venezuela, hemos estado en las calles. Hemos estado protestando. Y tú en primera fila en una buena parte de esto. Así es. Presidente, del ejército de Venezuela, hoy, ¿qué se puede esperar? ¿Se pondrá esta vez del lado correcto de la historia? ¿A qué extremos puede y debe llegar? Mira, en este momento la situación para el ejército es bien sencilla. Lo que esperamos de ellos el 28 de julio es que no hagan nada. Y atención con esto, nada significa respetar la expresión popular. Significa que tienen que garantizar y ver lo que va a pasar en cada centro de votación, en cada estado, en cada municipio de Venezuela el próximo 28 de julio. A diferencia de lo que le pedíamos, por cierto, en el 2019, Dionisio, que era ponerse del lado de la Constitución para provocar una elección libre y una transición. En este momento, la elección, que es difícil llamarla así, pero el momento de expresión popular y mayoritaria va a estar ahí y ellos lo van a ver. La Fuerza Armada, cada capitán, cada sargento, cada teniente va a ver la expresión popular en cada uno de los pueblos y municipios. Así que lo que le estamos pidiendo en este momento es que se respete la voluntad expresada el 28 de julio en Venezuela y que no arremetan en contra del pueblo de Venezuela. Que respeten ese proceso. Presidente, cuando uno ve el comportamiento de esta repugnante dictadura, descalificó candidatos, primero a María Corina, luego a la sustituta, y por fin llegó el sustituto de la sustituta, como dice el presidente Quiroga. El candidato tapa le llamaban. Exactamente, don Edmundo. Pero en los últimos días la dictadura secuestró, porque no es una captura legal, al jefe de seguridad de María Corina y su grupo. Las amenazas son constantes, han habido atropellos, ha secuestrado a muchos de su círculo principal. Están cambiando centros de votación, les cambian el nombre, están confundiendo a los votantes. De los casi 8 millones de venezolanos en el mundo, solo 69,000 pueden votar. O sea, la dictadura se ha encargado de que sea imposible votar para quienes se fueron de su país. Encima de todo esto, la dictadura canceló la mayor parte de la observación internacional para las elecciones. O sea, esto tiene 4 patas, hace miau y come ratones. Es un gato. La dictadura está preparando un grotesco fraude electoral y el consenso va más por ese lado. ¿Cómo se enfrenta a esto? ¿Qué debe hacer la comunidad internacional y qué debe hacer el pueblo venezolano? Por eso yo lo decía al principio, Benicio, esto no se le puede llamar elección, pero sí es un evento para defender nuestro derecho a elegir, a vivir en libertad, a recuperar la democracia. Acabas de describir perfectamente por qué no es que va a ser una elección fraudulenta, es que ya lo es. Es que ya hoy, mientras estamos conversando, mientras nos están viendo en las cámaras de televisión, ya lo es. Y a pesar de eso, hemos saltado cada obstáculo. Inhabilitaron, o mejor dicho, persiguieron judicialmente a María Corina Machado y pusimos un sustituto. Inhabilitaron a ese sustituto y colocamos un candidato tapa que se ha convertido en la revelación de este momento, ganándole por más de 40 puntos a Nicolás Maduro. Ahora, tenemos que hacer defender eso el 28 de julio. Tenemos que defender nuestro derecho a votar, a elegir el próximo 28 de julio. Y de nuevo, no descartar la variable más importante cuando uno enfrenta a una dictadura, el ejercicio de la mayoría. La construimos, hemos resistido y lo vamos a hacer el próximo 28 de julio.
Presidente, y este es el tema más sensitivo y más duro y difícil de todos, y tiene que ver con, digamos, además de la situación y el esfuerzo admirable que ha tenido María Corina Machado, un ejemplo de lucha y sacrificios, pero también están lo que hizo Leopoldo López con sus batallas, tu llegada también a la escena política en Venezuela, los riesgos que pasaste, fuiste el presidente interino de Venezuela. O sea, esta es una oportunidad que no se puede perder, por eso el reconocer que solo el pueblo salva al pueblo y que en última instancia, si la dictadura quiere atropellar una vez más el proceso de rescate de la libertad del pueblo venezolano, en esa frase de solo el pueblo salva al pueblo, eso quiere decir que hay que llegar hasta las últimas consecuencias, hasta el final. Y eso quiere decir ir a tomar el Palacio de Miraflores, ir a sacar al dictador y a su banda de criminales a patadas. Mira, yo creo que el pueblo salva al pueblo es una demostración de lo que pasa el 28 de julio. No hemos llegado a este proceso por suerte o por obra o solamente de la espontaneidad. Aquí había preparación, aquí hubo una primaria, aquí hubo organización, hubo unidad. Hubo incluso un acuerdo político para sustituir, o hay una manifestación popular muy clara de mayoría apoyando a María Corina, a Edmundo González, en definitiva, la recuperación de la democracia. También hemos protestado, hemos llegado protestando a Miraflores, innovamos democráticamente, Dionisio, como tú lo decías, con un gobierno interino que tuvo el respaldo de casi 60 países a nivel mundial, sanciones. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en este momento? Combinar todo esto. También hemos aprendido en Venezuela, Dionisio, que una sola herramienta no es suficiente. La sanción, la movilización popular, la expresión popular del voto para poder recuperar, porque sabemos que se burlan de eso incluso los dictadores. Y en última instancia, presidente, debemos aceptar que en un momento dado rescatar la democracia y la libertad en Venezuela puede costar muchas vidas. Sí, mira, y como te lo decía hace minutos, ha costado ya. Y en este momento esto está en manos de puede costar muchas vidas más, es la palabra correcta. Mira, y muchas vidas más. Y esto está en manos de la Fuerza Armada. La responsabilidad de esto, hoy ya en este punto, es de la Fuerza Armada. Padrino López tendrá mucho que decir en el futuro de este proceso. Y que sean esos oficiales responsables, los responsables. Y los hago hoy, incluso aprovecho este espacio para hacerlos a ellos responsables de que sea lo contrario, Dionisio, de que no se pierdan más vidas, de que respeten la expresión del pueblo de Venezuela en este momento. Porque te digo algo también, quiero reconocer a mi gente, quiero reconocer a cada venezolano que ha resistido. La narración que tú hacías de años de lucha, no hemos llegado aquí de manera espontánea, hemos llegado porque hemos resistido. Y quiero hoy, a pesar de lo que va a pasar el 28, que sabemos que la dictadura va a intentar manipular, que va a intentar apoderarse de eso, no van a poder. ¿Sabes por qué, Dionisio? Porque no se puede robar el alma de una nación que ha resistido, que ha estado ahí. Presidente, faltan pocos días para la elección. ¿Crees que todavía las pueden cancelar? En el mundo de la especulación, la dictadura es especialista en esto. Ahora, yo lo veo muy difícil, confieso, Dionisio, y además los veo muy expuestos. ¿No? Incluso a un cobarde como Maduro, ya tiene pocas vías de correr en este momento. Y creo que se equivocó, por cierto. Creo que subestimó y está subestimando a la gente en Venezuela. Cuando dices expuestos, ¿expuesto a qué? Porque ¿a quién le tiene miedo a la expresión mayoritaria del pueblo de Venezuela. Pero a ver, ellos tienen la fuerza relativa. ¿Qué significa la fuerza relativa? La opresión. La detención del equipo de María Corina Machado. Antes de eso, mi equipo. Antes de eso, el equipo de Leopoldo o Enrique. Es decir, a ellos les queda solamente la fuerza, que no es suficiente para contener un pueblo entero. Pero otra vez, solo el pueblo salva al pueblo, ¿no? O sea, para que Maduro se sienta realmente expuesto, el pueblo se lo tiene que hacer saber. Presidente, ¿ves un escenario en el que pierden, aceptan la derrota y se comprometen a una transición del mando pacífica y civilizada? Si son sensatos y si la Fuerza Armada de nuevo quiere evitar una situación muy difícil en Venezuela, esa es la opción que tienen realista. Porque de nuevo, voy con esto, es que esto es interesante, Dionisio. El 23 de enero del 2019, Maduro perdió la legitimidad internacional. En este momento no va a haber duda de que perdió respaldo popular, que perdió todo. Así que lo único que le queda es arrebatar y va a tener difícil. Parte del costo de lograr una transición pacífica es que todos los crímenes de la dictadura queden impunes. Mira, una cosa es la justicia transicional, otra cosa es el olvido, otra cosa es el revanchismo. Venezuela, para conseguir paz, va a necesitar justicia. Va a necesitar justicia transicional. Así que no creo que las víctimas merezcan, además, algo como olvidar todo. Hay un proceso de justicia transicional natural
en cualquier proceso de transición. Eso lo sabe la Fuerza Armada, eso lo saben quienes han cometido crímenes, y dudo que, por ejemplo, la Fuerza Armada diga que ha cometido crímenes, más allá de lo que hemos visto en las cámaras, más allá de lo que está en la Corte Penal Internacional, y que hay una cadena de mando claramente establecida y con responsabilidades. ¿Qué planes tienes tú, presidente? ¿Hay condiciones para que vuelvas a tu país pronto? Bueno, me preguntas eso y se me dibuja una sonrisa en la cara naturalmente, ¿no? Que es lo que los millones de exilados queremos, regresar. Algo de lo que significa esta elección el 28 de julio, que no, difícil llamarlo elección, es el regreso a casa, Dionisio, es reconstruir una nación, es ayudar a rescatar la democracia no solamente en Venezuela, sino en el continente entero. Así que... Pues, presidente, muchas gracias. Este es uno de esos momentos en la vida de las naciones en las que un pueblo puede dar una gran lección para la historia, una gran lección para el mundo en el que vivimos hoy, donde se hace cada día más importante defender valores como la democracia y la libertad, que solo quienes las han perdido saben el costo y los dolores que eso produce. Así que Dios y el pueblo acompañen a Venezuela, presidente. Amén. Un privilegio. Así será. Muchas gracias. Como siempre, gracias, y estamos muy presentes y seguiremos estando. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.